Los otros días, ayer, cuando fui breves minutos a la sala de comisiones, fui testigo de que era en realidad lo que hoy acá se está confrontando. Senador Luenzo, que es un caballero que siempre ha interrogado a los representantes del Ejecutivo con suma educación, yo digo que hasta conmovido al ministro le planteó cómo esta crisis en la provincia de Chubut castigaba a su población, cómo esa provincia estaba limitada en sus posibilidades, en su distancia, en su infraestructura, de ir generando, ¿no es cierto?, riquezas sustitutivas. 5.000, 6.000 despedidos, sin horizonte adelante. Y el señor ministro de Economía, como una especie de aprendiz de brujo, le dijo que hay minería. Ustedes tienen minería, hagan minería. Es decir, con un desconocimiento supino de la realidad, de nuestras realidades, no solo de las economías regionales, sino de las realidades geopolíticas en las cuales nuestro país está inserto. Las compañías mineras en el mundo conforman pools, no son muchas, son sumamente poderosas y tienen perfectamente planificado dónde va a ser el desarrollo de sus actividades extractivas. El núcleo central en América del Sur de la minería es la cordillera de los Andes. Todos los proyectos a largo plazo de esas empresas mineras están precisamente radicadas del lado correspondiente al Pacífico, 80 kilómetros como máximo un puerto. Todo yacimiento, sea de cobre, todo yacimiento, sea del mineral o de la sustancia que sea, requiere la infraestructura al lado. Les recuerdo simplemente, entonces, la desproporción abismal para nuestras provincias, que no puede haber ningún emprendimiento en minería, tal cual alegremente e irresponsablemente, con un desconocimiento no solo de las economías regionales, sino de la realidad y de la geografía nacional, este ministro le manifestaba. Es decir, no hay inversión minera en la Argentina hasta tanto no se agoten las reservas del lado cordillerano, y la que hay tiene que tener subsidios pavorosos por parte del Estado. Simplemente traigo a colación, como un recuerdo reciente para los diputados, digo, los senadores de Río Negro y Neuquén, el tren del potasio, que es lo que pedían para poder desarrollar eso. Es decir, no solo eso se contesta, tienen minería, hagan minería, fácil montar, revertir una actividad, transformar, es una cosa, sino ante la pregunta del senador Perotti, estuve 10 minutos en la sala. Ante la pregunta del senador Perotti dice, señor ministro, me llama poderosamente la atención que en la partida presupuestaria no figure, ¿no es cierto?, la deuda con mi provincia. ¿Qué contestó el ministro? Vamos a pagar siempre que no haya que pagar nada. Esa fue, quédese tranquilo, dice. Vamos a pagar, vamos a emitir, ¿no es cierto?, el bono Bongo Aurelio, y siempre y cuando a nosotros no nos cueste, tomá el bono vos, andá a negociarlo, entregá a tu madre, tu abuela y la provincia. Entonces, esto desnuda claramente qué discutimos hoy. Hoy no discutimos un paquete de medidas de buen gobernar. Por eso discrepo, o sea, nunca lo he hecho en materia económica ante el conocimiento y la sabiduría del senador Mayans. Discrepo, coincido plenamente con su análisis, pero discrepo cuando dice que este programa de gobierno no va a funcionar. Sí funciona, está haciendo lo que pretende hacer. Esto es lo que hay que entender. Existe acá una confrontación de dos modelos de realidad que engloban, además, perspectivas ideológicas diametralmente opuestas. Esto me obligó, porque verlo al senador explicando una realidad que todos en el interior y más profundo y patagónico conocemos, tratando de explicarle, ¿no es cierto?, a un burócrata de la capital federal que se maneja en mesas de dinero y es lo único que entiende de qué se trata el país,
recibe esa respuesta. Entonces, recurrí, le digo a mi hijo, búscame en el diccionario, crueldad. Entonces, hoy, senador, estamos enfrentando a la crueldad la ingenuidad. Creer que si apelamos a la sensibilidad social de este gobierno, vamos a lograr cambios. Es absurdo, este gobierno no necesita sensibilidad social, es más, es un obstáculo para llevarla adelante. Para poder realizar, ¿no es cierto?, un modelo de país donde las ventajas para pocos poderosos, que las llaman inversiones, vengan, deben garantizarle que la mayoría de la gente viva y trabaje en condiciones de precariedad, que les garantice el máximo de rinde. Eso le llaman, ¿no es cierto?, condiciones favorables para la inversión, precarizar el trabajo, precarizar el régimen previsional. Y lo tercero, luego, para culminar el diseño, aquello que sobra cae, y eso le llaman el derrame. Esto, es decir, es la primera etapa. Ya cuando hablamos en su momento en el debate, ¿no es cierto?, del pago a los fondos buitres, que fuimos estafados, porque la argumentación mayoritaria de los compañeros de mi bloque era: no nos queda más remedio que pagar, pero acá hay, a propuestas del senador Rodríguez A., acá hay un proyecto de ley donde vamos a obligar al Ejecutivo que el endeudamiento que tome de aquí el más, eran 16.000 millones de dólares que autorizábamos, y el endeudamiento tenía que tener el control, ¿no es cierto?, del Congreso. No hace falta que les explique qué es lo que pasó con eso. Es decir, en ese momento yo decía, los fondos buitres no son una anomalía, son la lógica evolutiva, son la etapa superior del sistema capitalista financiero en el mundo. Y hoy, acá, estamos asistiendo a ese correlato externo e interno de esa discusión. Pero lo peor en esto consiste, que es lo que agravia, porque se puede tolerar, ¿no es cierto?, se puede tolerar el desconocimiento, se puede tolerar la ignorancia, en última instancia la crueldad, ¿no es cierto?, dice el diccionario, quien disfruta del sufrimiento de otro. La crueldad en última instancia puede ser una situación de percepción interna, pero está el otro tema que es más grave, que es la burla. Es decir, es cuando esa crueldad la objetivo y se la hago sentir. Cuando el ministro, en su crueldad que ni siquiera ha sido cuestionada por él en ningún juego de comparaciones valorativas, axiológicas, no, es una concepción. Están hechos así, son esos. Pero encima tiene la jactancia, porque la burla es la jactancia de esa crueldad. La expongo y la manifiesto. Entonces, no solo acá se está discutiendo dos modelos de país, sino fundamentalmente en el marco del respeto con los compañeros que formamos parte y forman parte de nuestro mismo origen político, tenemos que darnos, que es, ¿no es cierto?, la calidad del sistema de representación, que representamos y que somos, que es el mandato y que es el contrato que el voto popular nos genera. Acá se ha pretendido adornar este paquete perfectamente desmenuzado de estas tres leyes por los miembros informantes de mi bloque, se lo ha pretendido, ¿no es cierto?, vender como la culminación, ¿no es cierto?, de la armonización de los intereses contrapuestos entre provincias, ¿no es cierto?, y Estado Nacional. Es decir, este pacto, que en realidad en su momento cuando lo dijimos es una trampa, hay materias que es prerrogativamente exclusividad de este cuerpo, del Congreso de la Nación. No son los gobernadores quienes deben legislar sobre regímenes previsionales nacionales. Pueden colegislar, tener iniciativas en sus ámbitos específicos. Entonces, esta ingeniería de buena gobernanza con la cual se nos presenta, en realidad confronta con la otra concepción de cuál es la obligación como representante, en mi coherencia y en mi lealtad al mandato recibido. Entonces, es clarito que este modelo, por eso digo discrepo con la apreciación, va exitosamente desarrollándose. Brutal transferencia de recursos a los sectores concentrados. Las primeras medidas solamente ya las indicaban. Transferencia a las compañías de energía y petroleras, 60.000 millones de un solo saque.
levantamiento, ¿no es cierto?, de la retención y de financiamiento del sistema público con el tema de la soja, recuerden ustedes, 8.000 millones de dólares. Entonces, venir a plantear hoy, en este paquete, que el ahorro de 100.000 millones de pesos sobre uno de los sectores más precarios, que son los jubilados, esto va a solucionar el déficit fiscal. Eso es cruel, porque la crueldad no es una patología de conducta de un funcionario o de un gobierno. La crueldad es un disciplinador social. No se puede precarizar empleo, no se puede precarizar régimen previsional, no se puede hacer caer el consumo popular, no se puede hacer todas esas cuestiones con un brutal tarifazo, porque los perros están al acecho. Pasamos las vacaciones, nos van a agarrar distraídos y van a venir. Y yo quiero ver marzo cuando lleguen esas facturas. Es decir, esta política de transferencia de recursos es absolutamente exitosa y la lógica con la cual la llevan adelante es impecable. El tema es quiénes tenemos la responsabilidad del voto que hemos recibido y de oponernos a esto. Yo recuerdo cuando en la despedida de su gobierno, la actual senadora y en ese momento jefe de gobierno, presidente de la Nación, a una plaza llena le dijo, en función de una nota del diario La Nación, que decía, Cristina deja un país difícil de gobernar. Y ella dijo, sí, efectivamente deja un país difícil de gobernar. El empoderamiento, la conciencia de los derechos, la capacidad de movilización hace que todas estas reivindicaciones concretadas durante ese periodo no sean tan fáciles de avasallar. Esto creo que es la cuestión central. No hay una sola conquista, no hay un solo derecho en la historia de la humanidad que haya sido producto del debate de los sabios. Las conquistas, por eso se llaman conquistas. Las conquistas son producto de las movilizaciones populares y son producto de los reclamos de los pueblos. Está en la responsabilidad de honrar el mandato político que recibimos en las urnas, cada uno a lo suyo, porque la trampa en este paquete de leyes consistió en que se lo encubrió. Nunca fue motivo de discusión con quien voy a celebrar ese contrato electoral. Es más, se afirmó en toda la campaña que no iba a haber ni perjuicio para los jubilados, ni iba a haber reforma laboral. Se ocultó el dato en el medio de la campaña. Eso es una violación a ese contrato electoral. Y esto hace algo más importante, que es la calidad política. Y la calidad política es una construcción, no es algo que se nos da gratis. Calidad política es fundamentalmente representar con coherencia esos mandatos que hemos recibido. Por lo tanto, ese fraude en el planteo de esta cuestión, acompañado, ¿no es cierto?, con ese sinceramiento cruel, indicativo de la necesidad de sostener un incremento del cuadro represivo en la Argentina. Nada de estas políticas, y estamos advertidos, los estamos viendo todos los días. La persecución política, esa crueldad, se expresa desde la utilización del Poder Judicial como un elemento de castigo, prisiones preventivas sin explicación legal suficiente, tipificaciones penales absurdas. Esto tiene por finalidad la crueldad, atemorizar, la persecución de militantes políticos, los conflictos en el sur. Tenemos una constitución que es clara sobre el tema de la propiedad de los pueblos originarios. Reformamos el Código Civil y Comercial y la reconocimos. Es una simple cuestión de prueba. ¿Cómo es posible que vayamos a generar un conflicto de la magnitud que estamos haciendo, salvo que a la manera de Scorza, en Redoble por Rancas, esa figura policial, gendarmería interna, simplemente sea la gendarmería volante de la Paz con Company como en el Perú? Entonces, cerrando, presidente, antes que me diga nada, no se sostiene esto sin el incremento de la actividad represiva, la modificación de la doctrina de seguridad interior a la cual hemos asistido, la presunción del beneficio del disparo de la fuerza represiva, el equipamiento extraordinario. Quisiera saber, por eso, en las citaciones que hay que hacer, qué tipo de compromisos con el armamento israelí hemos adquirido en la capacitación y doctrina.
Todo esto conforma un cuadro que inexorablemente, y contrario a lo que en este caso opinaba el senador Mayans, entiendo que esto culmina exitosamente cuando este gobierno, en el periodo que le permita continuar con este endeudamiento producto de las condiciones macroeconómicas que nuestro gobierno dejó en el país, llegue a su límite con el fondo. Y esto termina recibiendo la misión del fondo, preguntando al fondo, ¿qué deben, muchachos? 400.000 millones de dólares, acá están. Ahora, este es el programa económico, político y social para la Argentina para los próximos 60 años. Grecia, este es el camino que ustedes como gobierno han elegido. Por lo tanto, discrepo con el senador preopinante. Es exitoso lo que han planteado. Lo van logrando y van trayendo las consecuencias que estamos viviendo. Por lo tanto, mi bloque va a votar en contra, ¿no es cierto?, de estos proyectos.